Clarín, que me parece evidente que los hijos de gente noble son los hijos de otra gente que nunca pudo ver TN, y si no porque esquiva el ADN, y por qué. Ahí no salen letras ni fotos de lo que dice Carlotto. Lo que me pasa, ya lo sé, y es que yo soy la mierda oficialista. Me gustó que bajaran el cuadrito de Videla de mi vista. Yo soy la mierda oficialista, porque todavía me acuerdo de los muertos que dejó el gobierno de la ruita. ¡Basta de reprimir, hijo de puta! ¡Basta de reprimir! Yo preferí que el jubilado tenga la guita en el Estado, que los genocidas estén presos, que a los pobres les den un ingreso, y pienso que un pájaro en mano siempre será mejor que exigir sentado en tu silla deslumbrantes maravillas como esos que nada voces hacen la tercera voz, y es porque soy la mierda oficialista. Me cae bien que nunca repriman a los piqueteros ni a los bravos ruralistas. Por eso soy la mierda oficialista. Me convenzo cuando salen de gira a decir mentiras los caros economistas. Soy la mierda oficialista. Qué raro es Clarín y su periodismo es independiente y todos opinan lo mismo. Soy la mierda oficialista. Prefiero a Néstor con su ojo desviado que el ojo del amo engordando el ganado. Soy la mierda oficialista. Soy una basura y mi mejor defensa que puede basurarme toda la prensa. Soy la mierda oficialista. Yo soy la mierda oficialista. Vamos al aire, pues. Iniciemos de esta manera, ojo con los medios. Una nueva semana de nuestro querido espacio por Ilavia Yala. Hay que decirlo, en uno de los días a mí, en lo personal, desde que uno acompaña desde lo profesional estos procesos de cambio y a nivel regional, uno de los golpes más duros que hemos recibido, la victoria y la vuelta del neoliberalismo en la República Argentina, con el triunfo por un margen escaso, aunque esto se diga no tanto, sobre todo en los medios argentinos, del candidato Mauricio Macri sobre Daniel Scioli, con 2 puntitos y 2,8 puntos, lo que equivale a unos 700.000 votos de diferencia. Macri con 12.890.000, Scioli con 12.100.000, una votación muy alta en la Argentina, 25 millones de votantes. Interesante también que hubo una de las tasas más bajas de voto en blanco, lo que implicó que la mayoría de los argentinos que fueron a votar optaron por una decisión. los cordobeses finalmente le dieron la victoria a Mauricio Macri por un aliado estratégico que se ganó el candidato de Cambiemos. Y en toda esta discusión, ustedes que nos vienen siguiendo del otro lado, aprovechamos para decir también que estamos, como siempre, conectados al WhatsApp, a las redes sociales, a nuestro Facebook, a nuestro YouTube. Saludamos a quienes nos ven a través de las redes sociales, como siempre, en cualquier horario, en cualquier momento y en cualquier lugar donde haya por ahí conectado, cuando uno esté conectado a Internet. Finalmente, justamente el debate de los qué iba a pasar con esos 5 millones de votos del tercero en discordia, Sergio Massa. Mayoritariamente, aproximadamente un 65%, se calcula que pasaron directamente a Mauricio Macri. Pero en esta dicotomía que veníamos marcando, de quién se impondrá, dijimos y anticipamos, las encuestas indican que va a ganar Mauricio Macri, se esperaba un triunfo más holgado, y estas dos visiones de país, ¿no? La opción por el cambio, la gente cansada del proceso kirchnerista, y los que no querían un regreso a las políticas de los 90. Y Scioli también hizo una excelente elección y ganó un montón de votos. Sí, y captó. Sí, paradójicamente es una gran elección, pero su futuro
se vislumbra, digamos, su futuro político bastante nebuloso. No creo que Scioli asuma un rol, por ejemplo, de líder de la oposición en la Argentina. Me parece que ese rol parece más hacia un lado o hacia el otro para Cristina Fernández de Kirchner, presidenta saliente, o para Sergio Massa. Lo que yo quiero decir es que sí es evidente que hay una buena porción de los argentinos que están preocupados por el regreso a las políticas neoliberales y privatizadoras del pasado, pero hay otro porcentaje apenitas mayor que triunfó y que optó por un cambio. Me parece que optó más por el cambio, esto ya lo comentábamos, pero lo reafirmamos, más por el cambio, por la idea de cambio, que por la identificación con políticas privatizadoras o neoliberales, que dudo mucho que más allá de lo que piense Macri y sus principales colaboradores puedan implementar un proceso neoliberal como el que se vivió antes. La derecha ha aprendido, ha evolucionado, estamos en otro momento histórico y me parece que no va a ser tan torpe Mauricio Macri, estoy seguro que no lo va a hacer, casi 100% seguro, de aplicar un plan de ajuste violento, privatizaciones, eso no va, la gente no lo va a tolerar. Y además, Macri tiene una dificultad adicional de cara a su futuro gobierno, que es la siguiente: el Congreso argentino, Cámara de Senadores y Diputados, senadores mayoría del Frente para la Victoria, Congreso primera minoría, el Frente para la Victoria, con lo cual va a haber una necesidad para cualquier tipo de iniciativa legislativa, proyectos de magnitud, de consensuarlos en el Congreso. Por otra parte, la mitad de las provincias de la República Argentina no responden a el reciente electo Mauricio Macri. Vamos a ver un primer reporte y después no te pierdas nuestra emisión de hoy. Si te parece, te hacemos la más cordial invitación. Como siempre, vamos a estar mostrándote otra cara de lo que ves en los típicos reportes de los medios de comunicación y vamos a entrarnos en materia mediática también, porque extrañamente, y después lo vamos a profundizar, el diario La Nación, el diario conservador por excelencia de la Argentina, salió a marcarle la cancha a Macri. Después lo vamos a comentar, pero creo que eso no te lo podés perder, porque vamos a tratar también cómo fueron las relaciones y las presiones políticas de los medios desde el comienzo de la dictadura militar en el año 1976 hasta ahora. Y vas a ver cosas muy interesantes en el papel de los medios de comunicación, que ahora nos sorprendimos. También le quieren marcar la cancha a un candidato o a un presidente electo conservador. Ese editorial estaba escrito antes, ahora le voy a contar. Pero vamos entonces a un primer reporte de la televisión española para entrar un mínimo en contexto. Esta mañana escuchábamos a un Mauricio Macri que hablaba de los anuncios económicos, se decía que no podía ahondar demasiado en ellos porque le faltaban datos. Está claro que los anuncios políticos los está haciendo, no solo haciendo, sino insistiendo en ellos. Se ha cansado de repetir que Venezuela va a solicitar una sanción contra Venezuela para acabar de una vez por todas, ha dicho, con la represión política y con la falta de libertad de expresión. Además va a tener la oportunidad de hacerlo en breve en Mercosur, porque allí tienen una reunión el próximo día 21 de diciembre. Macri también ha comentado que sí, que efectivamente la presidenta Cristina Fernández de Kirchner le telefoneó ayer por la tarde, por supuesto le felicitó y que estaba con un tono muy amable, lo que se interpretó como una buena señal. El primer viaje oficial que tiene previsto hacer Mauricio Macri como presidente de Argentina lo hará a Brasil. Será Brasil su principal socio comercial. Pero ya hay fuentes diplomáticas que dicen que Macri puede tener ahí la intención de intentar obtener el apoyo de Dilma para esa cuestión de petición de sanción contra el régimen de Nicolás Maduro. Macri ha pasado en un par de horas de la revolución de la alegría, como él llama a su cambio, a su primer encuentro con la prensa como presidente electo. Algunas de las muchas preguntas económicas no podía contestarlas. Con el secretismo oficialista le faltan datos. Aún y así ha enumerado algunas prioridades. Corregir las cosas que se venían haciendo mal. El cepo era un error, el no dar información, el no tener acceso a estadísticas, no tener un banco central independiente.
Mauricio Macri dice que es más modernizador que conservador y, como le pasa a la mayor parte de los argentinos, le cuesta definirse ideológicamente. Tiene 56 años, es ingeniero e hijo de uno de los empresarios más ricos del país. Fue víctima de un secuestro en 1991 y su paso por el club de fútbol Boca Juniors como presidente le dio ese barniz de popularidad que solo el fútbol consigue. Alcalde de Buenos Aires, con fama de buen gestor, dicen que tendrá ahora que poner en práctica todo su carácter conciliador para conseguir acuerdos con los sindicatos y un pacto de gobernabilidad que le facilite su gestión y el futuro de Argentina. ¿A quién le hace recuerdo? A Berlusconi. Le hace recuerdo a Silvio Berlusconi. Que Claro, de la presidencia del club Milan pasó a ser varias veces líder total de la Italia, primer ministro ahí. Abrazo al amigo Berlusconi, que los escándalos no lo... igual que a Macri, muchos escándalos no lo saben. Hay varios políticos que tienen la habilidad, me parece a mí, de esquivar en la afectación de su imagen a los escándalos, ¿no? Sí. Me acuerdo de Uribe, Berlusconi y Uribe principalmente, ¿no? Escándalos tremendos. No, y bueno, aparte del caso de Berlusconi, que excedía en el ámbito político sus escándalos, ¿no? Escándalos con... Sí, más que nada sexuales. Sexuales, de fiesta con menores de edad, digamos, con cosas complicadas. Me parece que ahí también entra un poquito el imaginario popular de ojalá yo pudiera hacer esto. Berlusconi un poco más al estilo Percy, no lo mismo, ¿no? Pero... que los escándalos sexuales, esta cuestión desagradable, machista, de manosear a las mujeres, lejos de decir, de generar un repudio en la sociedad, en cierto sentido, simpatía. Berlusconi lo mismo, ¿no? Uribe en otro plano, con la parapolítica, con su relación con los narcoparamilitares, y una imagen positiva intocable. Sí, me parece que ahí lo que se juega con Uribe, más allá de obviamente esas relaciones turbias completamente comprobadas, es que Uribe tuvo la capacidad de sacar de las ciudades el conflicto armado. No. Entonces eso es como que la gente dijo, listo, me pude vivir tranquilo en la ciudad, obviamente eso se trasladó al campo de manera terrible, entonces la gente terminó diciendo, bueno, no importa cómo lo hizo, pero lo hizo. Siempre que un político hábil esquiva los escándalos para mantener su imagen positiva es porque en algún punto hace alguna gestión que es beneficiosa para la ciudadanía. Si no, no te van a bancar. Pero igual, ¿no? Sí. Hay otros que pueden hacer buena gestión, pero un escándalo los tumba. Mauricio Macri tiene un montón de causas judiciales en su contra y no pasa nada. No sé si... Lo que ha sabido decir de esas causas judiciales es que se logró poner en un papel de víctima y que esas causas se las armó el kirchnerismo. No sé si, como decía la nota de Televisión Española, decía, tiene fama de buen gestor. No termino de ponerme de acuerdo si es un buen gestor, si ha sido un buen gestor en la ciudad de Buenos Aires o no. Es un buen maquillador. Eso es muy... Está maquilladita la ciudad, pero si uno escarba la pelucita... Bueno, les habíamos comentado que se esperaba una victoria más holgada de Mauricio Macri, según las encuestas, y finalmente por poquito menos de 3 puntos es... el triunfo electoral de Mauricio Macri. Claro, siempre que un partido de izquierda, o contrahegemónico, podemos decir, o molesto para el sistema o las oligarquías, gana con ese margen, entonces empiezan que el país está dividido, que no puede gobernar, que tiene que aliarse con la oposición, etcétera, etcétera. En este caso, los medios opositores al kirchnerismo, principalmente el Grupo Clarín, lo que montan es una operación para legitimar y mostrar que Macri ha triunfado ampliamente. Fíjate el titular que estuvo en las redes durante más de 10 horas del periódico Clarín. Macri sacó 4 millones más de votos que en la primera vuelta y es el presidente. Con trampita, ¿sí? Viene con trampita, ¿no? Viene con trampa porque visualmente lo que te hace creer en primera instancia es que le sacó 4 millones de votos al segundo, en este caso al candidato del Frente para la Victoria, cosa que obviamente no ocurrió, pero a golpe de vista lo que te da la sensación es esa, no que hubo una elección muy pareja, sino que hubo una elección holgada.
cansa realmente esta cuestión de manipulación por parte de los medios de comunicación de la realidad, ¿no? Lo que te decimos, si hubiera ganado Scioli por ese margen de menos de 3 puntos, hubieran dicho que es ilegítima su presidencia, prácticamente. No, y aparte hubiesen hablado de fraude, que en este caso el poder aprovechó que detenta el aparato estatal para dar vuelta a la elección, hubiesen dicho eso. De hecho, algunos referentes de Cambiemos, porque en un principio con el primer conteo había 7 puntos de diferencia, eso se redujo a 4,2 puntos, es decir, hubo 2,8 puntos de diferencia. Dijeron que le estaban robando votos en el correo, cuando en realidad lo que pasaba es que el territorio más grande, provincia de Buenos Aires, del gobernador Scioli, no se había cargado todavía la mayoría de las urnas. O sea que imagínate lo que hubiesen dicho si fuera al revés. Hay que dejar de manipular desde los medios de comunicación y hay que ser más sensatos, ¿no? Hay que como parar la pelota y hacer un análisis más correcto de la realidad. Y esto pasa tanto desde la derecha como de la izquierda. Claro. Pasa en todos lados, ¿no? Siempre uno trata de acomodar, de amoldar las cosas como mejor le queda según sus conveniencias. Si ganó por 3 puntos, ganó por 3 puntos. Es una victoria ajustada. Victoria al fin, pero ajustada. No. Y la crítica también es para el lado nuestro, para el de la izquierda, para el de los procesos de cambio, porque la gente también lo percibe y se cansa de nuestras manipulaciones también. Vienen de los dos lados. Pero claro, generalmente las manipulaciones vienen del poder más que nada, ¿no? De quienes ostentan. Sí. Ya bueno, sea el poder ejerciendo un gobierno o ejerciendo el poder en el empresariado, en los medios de comunicación, en otros poderes fácticos que a veces uno no ve pero que están. Las relaciones más cercanas en política internacional de Macri son justamente con Álvaro Uribe, con José María Aznar principalmente, con algunos líderes derechistas a nivel mundial. Fíjate lo que dice del partido de José María Aznar en España, el Partido Popular, una de sus principales dirigentes en su Twitter. Esperanza Aguirre, que fue jefa de gobierno de Madrid, ¿no? Exactamente, sí. Me alegra enormemente la victoria de Mauricio Macri. Este es el fin del comunismo en Argentina y merece nuestra máxima felicitación. Bueno, recién nos venimos a enterar de que el comunismo gobernaba en la Argentina. Bueno. Los amigos del PC deben estar exultantes, ¿no? Gobernaron y nadie les avisó nada. No, me parece que vive todavía en la guerra civil española y en la dictadura franquista. El PP le pasa eso, obviamente. Pero ¿cómo le cuesta a estos poderes oligárquicos aceptar que puede haber un signo político, y eso habla de su estructura o de su identidad antidemocrática? Tan difícil es aceptar que puede haber gobiernos progresistas que si no siguen todas las recetas del Fondo Monetario Internacional o las directivas de Washington o no apoyan la invasión a Libia o a Irak, eso ya es ser comunista. No, claro. Y sí. Esto es un reflejo de estos sectores conservadores que lamentablemente manejan los hilos de la geopolítica mundial. No. Fíjate una foto representativa de lo que se viene en Argentina y lo que se puede venir en la región si hay o si se consolida esta restauración conservadora, que es lo que está buscando y festejando la derecha. Estaba Samuel Doria Medina ayer, una foto más triste que en los festejos de Mauricio Macri, por lo menos podría haber sonreído. Pero bueno, vamos a una foto del día durante la jornada electoral en Argentina, mirá. Y te la vamos a contar, ahí están los fiscales de mesa, los que confirman o recuentan los votos respectivos de cada partido. Patria sí, dice uno, obviamente es la fiscal del Frente para la Victoria, de Daniel Scioli, y la fiscal de Mauricio Macri con la chamarrita Gringolandis. Esto es finalmente lo que está detrás de todas estas fuerzas conservadoras y neoliberales que pugnan por volver al poder. Y que en este caso lo han logrado. Y parece que mucha gente me han contado de Argentina, se indignó y que increparon a la fiscal de Cambiemos por el atuendo con la bandera de los Estados Unidos. El propio día de la elección, es como...
Tené un poquito de dignidad, ponétela cuando propósito salís de la agresivos. mesa. ¿Es una provocación, dice usted? No Y sé, es una no sé, provocación. parecía una provocación. No sé. Pero bueno, a veces hay tanta desideologización que quién sabe. Vamos a ir ahora a un corte y al regreso te vamos a mostrar cómo los medios conservadores de la Argentina, que quisieron marcarle la cancha a todos los gobiernos desde la dictadura hasta acá, ahora lo hacen con Mauricio Macri. Yo esperaba que... Dije, ya está, la alianza ya está consolidada, no hace falta que le digan a Macri lo que tiene que hacer. Pero sí, se lo han dicho el día después de la victoria. Y nosotros te lo vamos a mostrar y te vamos a mostrar todo. No esperaron ni a que asuma. No esperaron ni a que asuma. Es tremendo. Hay que ver si algún periodista se anima a preguntarle qué opina de esto al presidente electo. O a alguno de sus principales colaboradores, porque están con un mensaje de paz y amor, de que tenemos que dialogar con todos. Bueno, Revolución de la alegría, unión de los argentinos, algunos de los lemas. lo que vamos a ver a la vuelta no se trata de un mensaje de paz y amor por parte de los sectores conservadores al presidente electo. Y esto nos llamó la atención. No te lo pierdas. Nadie nunca nos detendrá. Estoy solo. Juntos debemos caminar, no estamos solos. No debemos acompañar y nadie ayala. Nunca debemos parar ahí con la calle. Nadie nunca nos detendrá. Estoy solo. Que le dan un año. Del lado de la gente nací solo. Porque a mamá le dio la gana, yo soy solo. Un guerrillero caribe moriré dice, solo. la primera medida del gobierno debería ser la cesantía y un escrito de Aquí discurso. parado junto a todo hablando Convendrá que ella mismo diga dentro de la dedicada tarea de escribir, si es que aspira a ser un verdadero jefe de Estado. Segundo bloque, estamos repasando aquí las cuestiones periodísticas que hacen a las presiones de los medios más poderosos de la Argentina en contra de distintos gobiernos. Pensé en lo particular, no sé qué habrá pensado usted, doctor, que no hacía falta que le marquen la cancha a Mauricio Macri porque era uno de ellos. Pero me equivoqué. Entonces, ¿usted qué? Yo creo que... ¿Se sorprendió con lo de hoy o...? Sí, me sorprendí en el sentido de que creo que la Nación ha mostrado una vez la soberbia con la cual se suele mover. Yo pensé que en este caso no iba a ser como hizo en otros periodos de la historia con gobiernos democráticos como el de Raúl Alfonsín o de los Kirchner, que era marcarle la cancha a través de editoriales. Otras cosas, se lo hizo a Kirchner. Me parece que este editorial estaba ya armado, pidiendo indulto si el que ganaba era Mauricio Macri y pidiendo que se terminen los juicios por crímenes de lesa humanidad si era Daniel Scioli. Bueno, a ver, contexto. Hay dos periódicos que hicieron una campaña muy fuerte contra el kirchnerismo. Clarín y La Nación. El diario La Nación parece que, históricamente, siente que tiene la potestad de decirle a los gobiernos cuáles son las líneas estratégicas que debe seguir. Es un diario, además, que apoyó a todas las dictaduras militares. Y además, con respecto a la última dictadura militar, siempre tuvo una actitud demasiado ambigua en torno a las desapariciones forzadas, el secuestro, las torturas, etc. En este caso, fíjese, gana Macri ayer y el editorial de La Nación hoy debía haber sido, no sé, estamos contentos, genéricamente, ¿no? Estamos felices porque terminó el kirchnerismo, Cambio, y que estuvo, claro, alegría, unir a los... Yo creo que se termina la grieta, y bueno, yo pensé que iba a ser hoy La Nación, nos iba a deleitar con una serie de lugares comunes. Desde la restauración de la democracia en 1983 en Argentina, este periódico ha tenido una política editorial muy fuerte en la búsqueda de exonerar a los militares represores de las condenas judiciales y de los juicios. Entonces hoy lo vamos a ir desarrollando. Hoy en la editorial dice no más venganza. Un día después de que la ciudadanía votara un nuevo gobierno, dice La Nación, las ansias de venganza deben quedar sepultadas de una vez y para siempre. Otro parrafito. Se lo dejo a usted, doctor, que elija. Bueno, dice, aquella izquierda verbosa, de verdadera configuración fascista, antes y ahora, se apoderó desde comienzos del gobierno de los Kirchner del aparato propagandístico oficial. Es decir, acusa a los Kirchner de haber
hecho una reivindicación de las luchas guerrilleras de los años 70 y defendiendo de esta manera el terrorismo de Estado. Bueno, y hace toda una apología de por qué deben terminar los juicios, que fueron una de las principales políticas de derechos humanos del gobierno kirchnerista. A mí me sorprende que fíjese cómo le da la orden, ¿no?, a Macri de alguna manera. Las ansias de venganza deben quedar sepultadas de una vez y para siempre. Y cuidado porque Macri ya dijo que iba a mantener los juicios. Vamos a ver si no entra por esta política o cómo va a ser. Yo creo que la torpeza de la nación... Es haberlo hecho público. La torpeza de la nación le va a permitir a Mauricio Macri, no te digo que continuar con la política, pero no avalar esto. Es decir, en otra ocasión, si la presión hubiese sido, como se hacen generalmente, que es, bueno, nos juntamos entre cuatro paredes, no nos ve nadie, y hace esto, esto y esto, porque si no, bueno, nos vas a tener en contra, hubiese sido distinto. Periodistas de La Nación repudian este editorial, fíjate, nota número 8. Fuerte rechazo de periodistas de La Nación a un editorial que pide por los represores. Y de hecho, es fuerte que los periodistas se hayan pronunciado. En general, los periodistas no dicen nada con estas cosas. En general no, pero fue creo que es tan fuera de tiempo y las reacciones que tienen las redes sociales, ahora esto se magnifica mucho. De hecho, hasta el secretario de redacción de La Nación se pronunció, muchísimos periodistas a través de Twitter, y luego hubo una reunión de los delegados de la Comisión Interna Sindical del diario La Nación, hicieron una foto conjunta, acordaron un texto de repudio y además le exigieron al diario que les otorgue mañana un espacio para explicitar este repudio. Además, la foto, te digo, la foto se veía unas 100 personas en la foto que hicieron, decía con el lema "Yo repudio el editorial". Esto marca algo que ya dijimos. Si hay un impulso a las políticas antipopulares demasiado fuerte por parte de la nueva administración de Mauricio Macri, la gente no se va a quedar mirando desde la televisión. Entonces deben tener mucho cuidado. Macri debe seguramente haber tomado nota de esto y por eso declaró hoy, hay que ver qué pasa después, que los juicios van a seguir adelante. No se van a meter con la justicia porque es un poder independiente. La declaración más política que se podía hacer. Aunque en otro momento ha criticado la política fuertemente de derechos humanos del gobierno de los Kirchner. Sí, de hecho los calificó como un curro. Un curro quiere decir un robo. Un robo para los que comprenderlo aquí. Me parece que, y esto lo tuitearon bastante, que muestra que Argentina no está en los 90. Muchos dijeron, este editorial parece un editorial de los años 90, pero la Argentina no está en esa situación, y creo que la respuesta de los periodistas, que no son ingenuos y saben también para qué medio trabajan para un medio que históricamente se autodenominó una tribuna de doctrina y que ha apoyado todas las causas nefastas de la República Argentina. Ahora, poneme porfa la foto número 12. Vamos a empezar a repasar las relaciones de estos periódicos con los distintos gobiernos. Poneme porfa la 12, dale. El Grupo Clarín tiene un gerente históricamente que se llama Héctor Manieto y una directora que es el operador político, digamos, y la directora que es Ernestina Herrera de Noble. El periódico La Nación está fundado por Bartolomé Mitra ya por la segunda mitad del siglo XIX. 1870. Y tiene toda una familia de herederos de esos Mitre, ¿no? Van a aparecer en la dictadura de Jorge Rafael Videla en el año 1976. Fíjate, porque aquí hicieron un acuerdo con la dictadura mientras estos represores perseguían, desaparecían y torturaban en centros clandestinos de detención. Hicieron un acuerdo para quedarse con la empresa que fabricaba el papel para los periódicos, papel prensa. Y eso implicó para estos diarios un beneficio económico brutal, por eso también pudieron crecer y tener una tirada
mayúscula porque compraban el papel para editar sus diarios a precio irrisorio y al resto de los diarios les costaba un ojo de la cara. Entonces, estos periódicos de la libertad de prensa y de la prensa independiente, los que manejan son los mismos desde aquellos años hasta hoy. Se podrían democratizar un poco, ¿no? Cambiar las caras, por lo menos. Ahí no hay alternancia ni reelección, la reelección es automática. No, además al viejo Noble, el fundador del diario Clarín en el año 45, a su fallecimiento lo tenía que suceder su hija. Hubo una maniobra, de Ernestina Herreras, segunda esposa de Noble y de Mañeto, para quedarse con el diario de manera espuria. Déjame la foto, porfa, Will. Entonces vemos ahí justamente en el acuerdo para la entrega de papel prensa al manejo para estos periódicos, Bartolomé Mitre, alguno de los nietos del fundador, de raigambre neoliberal y conservadora, Héctor Mañeto, que se mantiene manejando el periódico, como les decíamos, hasta la actualidad, el dictador Jorge Rafael Videla, genocida condenado varias veces a prisión perpetua, y Ernestina Herrera de Noble en la fotito. Ya está, suficiente. Esto marca, obviamente, que en estas épocas juntarse con el dictador no era que, como siempre decimos, ¿no? Las fotos y las imágenes políticas tienen un fuerte significado y esta no es la excepción. Los principales y poderosos medios se ponen de acuerdo con la dictadura para quedarse con la empresa de papel y el dictador se va y le hace la entrega formal, se sacan las fotos, todo pipí cucú, y desde los editoriales siempre avalaron la dictadura. Después dijeron que se posesionan como medios independientes, etcétera, etcétera. No, aparte, imagínate el beneficio para la dictadura militar, lo podés ver también en otros diarios de la época en América Latina, obviamente eran muy beneficiosos. Nadie iba a decir en estos diarios que Videla era un dictador, sino que era el presidente de los argentinos. Nunca iban a consignar la desaparición forzada de personas. En todo caso, iban a acatar los partes oficiales y decir que las personas asesinadas habían sido en enfrentamiento con subversivos. Este era el lenguaje de la época. Pasaron los años y estos medios quisieron marcarle la cancha, como les comentábamos antes, a distintos gobiernos. Vamos a repasar ahora el caso del gobierno de Néstor Kirchner. El 27 de abril de 2003 hay elecciones en Argentina. Primero sale Menem y segundo Néstor Kirchner. Había que hacer una segunda vuelta y como Menem tenía una imagen negativa muy fuerte, iba a perder muy fuerte contra Kirchner, se baja y le allana el camino a Néstor Kirchner para que asuma la presidencia. El 5 de mayo de 2003, Néstor Kirchner va con quien sería su jefe de gabinete, Alberto Fernández, a una reunión con el principal editor del periódico La Nación. ¿Qué le dice este compañero? Le plantea 5 puntos en los que debe basarse su gobierno. El editor de un diario le dice al presidente electo lo que va a tener que hacer, ¿no? Dice 1, la Argentina debe alinearse con los Estados Unidos. No son necesarias relaciones carnales, pero sí alineamiento incondicional. Es incomprensible que aún no haya visitado al embajador de Estados Unidos, le dice. Me hace acordar a los cuentos de Evo cuando es presidente electo, ¿no? 2, no queremos que haya más revisiones sobre la lucha contra la subversión, o sea, la impunidad para los militares. Está a punto de salir un fallo de la Corte Suprema. Nos parece importante que el fallo salga y que el tema no vuelva a tratarse políticamente. Creemos necesaria una reivindicación del desempeño de las Fuerzas Armadas en el contexto histórico en el que les tocó actuar. Vuelvo a decir que se trata del director de un periódico, supuestamente independiente, ¿no? Sin ninguna ideología política o pertenencia partidaria. 3, no puede ser que no haya recibido a los empresarios, le dice el editor al presidente electo. Están muy preocupados porque no han podido entrevistarse con usted. 4, nos preocupa la posición argentina con respecto a Cuba, donde están ocurriendo terribles violaciones a los derechos humanos. 5, es muy grave el problema de la inseguridad. Debe generarse un mejor sistema de control del delito y llevarse tranquilidad a las fuerzas del orden con medidas excepcionales de seguridad.
Y lo que Si no hace eso, le dice, ¿qué pasa? va a durar 6 meses. En su gobierno va a durar 6 meses, le dice. A lo cual Néstor le dice, bueno, veremos qué pasa, no va a haber acatamiento. A mí me parece incluso, bueno, esta reunión privada y secreta que se hace pública, lo increíble es que un 15 de mayo, José Luis Escribano, que fungía obviamente como director de La Nación, a pesar de que no puede porque no tiene el apellido Mitre, lo hace público. Y mirá la notita siguiente, por favor, justamente cómo pone condiciones y cómo titula esa nota firmada, casi como una editorial, Escribano. «36 horas de un carnaval decadente». ¿Qué significa? Repasémoslo rápido, doctor, que tenemos que ir al corte. Habla de las horas de encuentro, de que dijo que fueron 36 horas lastimosas, pero no hay que dar por el pito más de lo que el pito vale, refiriéndose al expresidente, denostando al peronismo y diciendo lo siguiente, voy a ir al último párrafo de la nota. Sin embargo, la situación es tal que vale la pena registrarla. La Argentina ha resuelto darse gobierno por un año. Y lo escribió esto, ¿no? Y habla sobre un discurso que escribió o que mantuvo Néstor Kirchner, lo que llevó adelante. Dice, convendrá que ya mismo derive en otro la delicada tarea de escribir, si es que aspira a ser un verdadero jefe de Estado. Bueno, así le marca la cancha este periódico que vimos su relación íntima con la dictadura militar al gobierno de Néstor Kirchner. Hagamos un corte y al regreso te mostramos cómo mantuvo sus relaciones también la prensa dominante de la Argentina con otros gobiernos, como por ejemplo el de Raúl Alfonsín en la década del 80. Juntos debemos caminar, no estamos solos, no debemos acompañar y Javier Ayala, nunca nadie nos parará, hijo de calle, nadie nunca nos detendrá, estoy solo del lado de la gente. Seguimos desarmando y desandando el papel de los medios de comunicación, en este caso en Argentina. Es fuerte que veamos a responsables de medios con dictadores, que sepamos cómo le marcan una agenda a los presidentes y que cuando los gobiernos le responden a los medios o entran en debate con los medios o en discusiones, digan, son ataques a la libertad de expresión, ¿no? Eso es muy potente. Vamos a ver qué pasaba en el año 1987, porque esto de los conflictos entre el poder y los medios de comunicación y el papel político de los medios, obviamente que no es nuevo, más allá de que haya una campaña constante por parte de los principales medios masivos de comunicación por mostrarse como independientes, apartidarios, sin ideología, etcétera, etcétera. Fíjate lo que pasaba en 1987, cuando gobernaba la Argentina Raúl Alfonsín. Ahí saquemos por favor el scroll para que se pueda leer eso, gracias. La tasa de desocupados y subocupados supera el 12%. Ese es el titular que generó el enojo del entonces presidente Raúl Alfonsín contra Clarín, porque consideró que esto fue una operación y que mentía sobre la realidad. Vamos a ver la respuesta en ese entonces del presidente argentino al periódico Clarín. Por favor. Tenemos que trabajar para superar todo lo que pretende desalentarnos. Yo no les voy a pedir a los medios de difusión que varíen su prédica. Soy respetuoso de la libertad de prensa, pero ustedes tienen un ejemplo hoy, en los diarios de hoy. Yo les pido que lean el Clarín, que
que se especializa en titular de manera definida como si realmente quisiera hacerle caer la fe y la esperanza al pueblo argentino. Lean ese artículo que está vinculado a los anuncios sobre la desocupación. Sabemos que es un opositor acérrimo y no nos interesa. Sabemos que es también este tipo de artículos el que aparece cotidianamente en el diario. Pero léanlo, porque la forma falaz en que está presentada la noticia de una disminución de la desocupación en la Argentina es un ejemplo vivo contra lo que tenemos que luchar los argentinos. Este no es un tiempo para flojos, en ningún aspecto. No hemos tenido un solo flanco cubierto. Hay que ser fuerte y hay que trabajar mucho, y el presidente no va a ser un flojo en ningún aspecto de la actividad política de la Argentina. Yo no preciso fusibles ni voceros. Las cosas sobre cada sector las voy a decir yo y las vamos a llamar por su nombre. Este es el diálogo de la democracia. Si el pueblo y la nación fueran lo que Clarín dice que es, estaríamos todos destrozándonos entre nosotros. Es el pueblo argentino. Fíjese, esto pasaba en el año 87. En el año 88 el gobierno de Alfonsín comienza a impulsar una modificación a la ley de radiodifusión para impedir la concentración monopólica de los medios. Clarín estaba comprando Radio Mitre, en principio no solo un diario, y quería quedarse además con un canal de televisión. Entonces empieza ya una desestabilización por parte de Clarín más abierta hacia el gobierno de Raúl Alfonsín. En el año 89 se da un proceso de hiperinflación y el presidente Alfonsín convoca a una reunión de empresarios en la que está Mañeto, a quien veíamos al lado del dictador Videla, para que le apoyen en el último tramo de la gestión. ¿Qué pasa tras esa reunión? Vamos a verlo en la siguiente nota, por favor. Nota número 15, el testimonio es de un importante dirigente de la Unión Cívica Radical. Cuando Alfonsín en el año 89 le faltaban 6 meses para terminar el mandato y reúne un grupo de empresarios, entre ellos empresarios de medios, para pedirle que le den un respaldo para poder terminar el proceso democrático y entregarle al presidente de otro partido político que había sido electo el mando, cosa que nunca había ocurrido en la historia institucional de Argentina, porque Irigoyen se lo entregó a otro radical y Perón se sucedió a sí mismo. Ahí, en esa oportunidad, es cuando Mañeto pronuncia aquella famosa frase diciendo: el obstáculo es usted, tratando de empujar la salida anticipada de Alfonsín. ¿Por qué? Porque Alfonsín nunca cedió a la presión de Clarín para derogar el artículo 45. Para ponerlo en otros términos, Alfonsín impidió la formación de monopolios que después habilitó Menem. Y esta ley de hoy, de servicios audiovisuales, pretende desarmar esos monopolios que impidió Alfonsín que se pudieran establecer. Sabemos que es un opositor acérrimo y no nos interesa. Sabemos que es también este tipo de artículos el que aparece cotidianamente en el diario. Pero léanlo, este no es un tiempo para flojos. A toda la dirigencia argentina, sin excepción entre la que me incluyo, frente a tanto negativismo, frente a tanta crítica, si no fuera por el pueblo argentino, si el pueblo y la nación fueran lo que el Clarín dice que es, estaríamos todos destrozándonos entre nosotros. Jarolaski pronunció una frase muy ingeniosa, que además es muy gráfica y define muy bien cómo se mueven en la Argentina las relaciones de poder y cuáles son las tensiones entre la política y los medios oligopólicos, porque acá la cuestión no es tensión entre la política y los medios, sino entre los medios oligopólicos y la política. Y en esa frase Jarolaski decía que Clarín te atacaba como partido político y cuando vos le respondías
se escudaba en la libertad de prensa. Interesante. Hay que prestarle mucha atención a este tema de la política de los medios de comunicación para terminar con una de las grandes falacias, que es el tema de la prensa libre e independiente. Si es libre e independiente, no se quedan con una empresa sacándose la foto con el genocida Videla, no hacen campañas contra Alfonsín, no apoyan a Menem al principio, lo tratan de desestabilizar luego, en fin, no atacan con operaciones de prensa sistemáticamente a los procesos de cambio, al gobierno kirchnerista en el caso de la Argentina, y ahora no disfrazan la victoria de Mauricio Macri para tratar de mostrar que ganó ampliamente cuando el margen es muy estrecho. Evidentemente que tienen una identidad política, tienen su derecho, pero hay me parece una obligación ética de decir, nosotros no miramos el mundo desde este lado, no desde la supuesta libertad e independencia absoluta. Es mentira. Exactamente. Y Martín Siva, que es un periodista que aquí en Bolivia se lo conoce mucho por escribir el libro Jefazo de Evo Morales y otros libros sobre la historia de Bolivia, ha escrito recientemente un libro sobre el Grupo Clarín, y en él cuenta una anécdota en la cual Raúl Alfonsín, presidente que mostrábamos recién, un hombre de convicciones e ideales, dijo: antes de darle Canal 13 al Grupo Clarín, me parto un testículo en 4. Como para mostrar, digamos, un hombre, un gallego duro. ¿No dijo de onda? Que no aceptaba ese tipo de presiones. Bueno, un abrazo para todos, y nos vamos a ir con una referencia más a este caso que les mostrábamos, para mostrar y evidenciar una vez más la íntima relación y las operaciones políticas de los grandes medios de comunicación. Un testimonio más en un reporte del programa 678 que tiene que ver con esa agenda que le quisieron marcar, o que le quiso marcar el periódico La Nación a Néstor Kirchner. Y que ahora, lo volvemos a repetir al final, nos sorprende que se la quieran marcar también al líder conservador Mauricio Macri, al presidente electo de la Argentina. Doctor, comandante, un abrazo grande. Nos quedamos entonces con la 10. Un abrazo y hasta mañana a esta misma hora y por este mismo canal. Chau, chau. Aquel ultimátum de La Nación a Kirchner. Entrevistado por la CNN y ante la recurrente pregunta, nuestro gran amigo Horacio Verbitsky respondió con la solidez que lo caracteriza. Este enfrentamiento que tiene la presidenta con medios, hay un enfrentamiento con Clarín, un enfrentamiento con La Nación. Tú como periodista, ¿cómo ves este enfrentamiento que está llevando la presidenta con estas dos potencias periodísticas de este país? Antes de que Néstor Kirchner asumiera la presidencia, el director del diario La Nación se reunió con Kirchner y le presentó un pliego de condiciones que debía cumplir si quería que su gobierno durara un año. Terminar con los juicios a los militares, reforzar las medidas de seguridad, reunirse con la embajada de los Estados Unidos, reunirse con la comunidad empresaria y romper relaciones con Cuba. Si no, su gobierno no iba a durar un año. Todavía no había asumido la presidencia. Kirchner le dijo que no estaba de acuerdo con eso, y entonces, el día que Kirchner asume la presidencia, el diario La Nación saluda la llegada del nuevo gobierno con un editorial de su director en la tapa, donde dice que la Argentina ha decidido darse gobierno por un año. Para los más purretes que en aquel glorioso 2003 intentaban dejar de gatear, el fenomenal archivo que posee 678 resulta como mínimo ilustrativo. No he llegado hasta aquí para pactar con el pasado, ni para que todo termine en un mero acuerdo de cúpulas dirigenciales. No voy a ser presa de las corporaciones. Su discurso fue fuerte, ¿eh? Bueno, pero... Hoy lo criticaron algunos diarios, ¿eh? Nación. Sí, no, bueno, es natural que siempre pensamos distinto con Escribano. El diario La Nación destinaba a Kirchner el ataque más virulento que hubiera recibido un presidente antes de asumir. El firmante de la ofensiva era José Claudio Escribano, un hombre fuerte del matutino. En su nota afirmaba que, nada menos que en Estados Unidos, creían que Kirchner duraba en el poder solo un año. Siempre pensamos distinto con Escribano. ¿Así? Tenemos una historia de pensar distinto. Había entre ustedes un disenso. No, pero un disenso absolutamente civilizado y democrático. Desde luego, claro. Tenemos
históricamente distintas visiones de la Argentina, pero yo sé que yo voy a tratar de gobernar lo mejor posible y que Escribano va a colaborar para que eso sea así. ¿Qué sentiste vos cuando viste lo de Escribano? ¿Si era algo personal o pensaste que era una manifestación de ese poder que los tiene en la mira? Aquel editorial que escribió el doctor Escribano, bueno, eso es el pensamiento de quien es prácticamente el director del diario, más allá de quien sea su titular nominal. Y creo que hay algunos sectores del poder en Argentina que tienen ese pensamiento. Lo que yo aspiro también, y no ya como dirigente política, sino como ciudadana, es que quienes tienen un pensamiento que podríamos identificar con centro, derecha o derecha, adviertan que también puede haber otro pensamiento en la Argentina y que en definitiva la que salda la discusión y la diferencia entre unos y otros es la gente en las urnas. Desde que Kirchner llega al gobierno hay por parte de algunos medios, específicamente el Diario de la Nación, una actitud directamente golpista. En un país donde ha habido tantas interrupciones del orden constitucional y donde esto ha costado tanto dolor, tanta sangre, no es ingenuo esto. Ya había una amenaza golpista por parte del principal diario del país. Porque no toco el clarín, que me parece evidente que los hijos de gente noble son los hijos de otra gente que nunca pudo ver TN, y si no porque esquiva el ADN y por qué. Ahí no salen letras ni fotos de lo que dice Carlotto, lo que me pasa ya lo sé, y es que yo soy la mierda oficialista. Me gustó que bajaran el cuadrito de Videla de mi vista. Yo soy la mierda oficialista, porque todavía me acuerdo de los muertos que dejó el gobierno de la ruita. ¡Basta de reprimir, hijo de puta! ¡Basta de reprimir! Yo preferí que el jubilado tenga la guita en el Estado, que los genocidas estén presos, que a los pobres les den un ingreso, y pienso que un pájaro en mano siempre será mejor. Lo profesional, estos procesos de cambio y a nivel regional, uno de los golpes más duros que hemos recibido, la victoria y la vuelta del neoliberalismo en la República Argentina, con el triunfo por un margen escaso, aunque esto se diga no tanto, sobre todo en los medios argentinos, del candidato Mauricio Macri sobre Daniel Scioli, con 2 puntitos y 2,8 puntos, lo que equivale a unos 700.000 votos de diferencia. Macri con 12.890.000, Scioli con 12.100.000, una votación muy alta en la Argentina, 25 millones de votantes. Interesante también que hubo una de las tasas más bajas de voto en blanco, lo que implicó que la mayoría de los argentinos que fueron a votar optaron por una decisión. Los cordobeses finalmente le dieron la victoria a Mauricio Macri por un aliado estratégico que se ganó el candidato de Cambiemos. Y en toda esta discusión, ustedes que nos vienen siguiendo del otro lado, aprovechamos para decir también que estamos como siempre conectados al WhatsApp, a las redes sociales, a nuestro Facebook, a nuestro YouTube. Saludamos a quienes nos ven a través de las redes sociales, como siempre, en cualquier horario, en cualquier momento y en cualquier lugar donde haya por ahí conectado, cuando uno esté conectado a internet. Finalmente, justamente el debate de los qué iba a pasar con esos 5 millones de votos del tercero en discordia, Sergio Massa,
mayoritariamente, aproximadamente un 65%, se calcula que pasaron directamente a Mauricio Macri. Pero en esta dicotomía que veníamos marcando, de quién se impondrá, dijimos y anticipamos, las encuestas indican que va a ganar Mauricio Macri, se esperaba un triunfo más holgado, y estas dos visiones de país, ¿no? La opción por el cambio, la gente cansada del proceso kirchnerista, y los que no querían un regreso a las políticas de los 90. Y Scioli también hizo una excelente elección y ganó un montón de votos. Sí, y captó. Sí, paradójicamente es una gran elección, pero su futuro se vislumbra, digamos, su futuro político bastante nebuloso. No creo que Scioli asuma un rol, por ejemplo, de líder de la oposición en la Argentina. Me parece que ese rol parece más hacia un lado o hacia el otro para Cristina Fernández de Kirchner, presidenta saliente, o para Sergio Massa. Lo que yo quiero decir es que sí es evidente que hay una buena porción de los argentinos que están preocupados por el regreso a las políticas neoliberales y privatizadoras del pasado, pero hay otro porcentaje apenitas mayor que triunfó y que optó por un cambio. Me parece que optó más por el cambio, esto ya lo comentábamos, pero lo reafirmamos, más por el cambio, por la idea de cambio, que por la identificación con políticas privatizadoras o neoliberales, que dudo mucho que más allá de lo que piense Macri y sus principales colaboradores puedan implementar un proceso neoliberal como el que se vivió antes. La derecha ha aprendido, ha evolucionado, estamos en otro momento histórico y me parece que no va a ser tan torpe Mauricio Macri, estoy seguro que no lo va a hacer, casi 100% seguro, de aplicar un plan de ajuste violento, privatizaciones, eso la gente no lo va a tolerar. Y además, Macri tiene una dificultad adicional de cara a su futuro gobierno, que es la siguiente: el Congreso argentino, Cámara de Senadores y Diputados, senadores mayoría del Frente para la Victoria, Congreso primera minoría, el Frente para la Victoria, con lo cual va a haber una necesidad para cualquier tipo de iniciativa legislativa, proyectos de magnitud, de consensuarlos en el Congreso. Por otra parte, la mitad de las provincias de la República Argentina no responden a el reciente electo Mauricio Macri. Vamos a ver un primer reporte y después no te pierdas nuestra emisión de hoy. Si te parece, te hacemos la más cordial invitación. Como siempre, vamos a estar mostrándote que exige sentado en tu silla deslumbrantes maravillas como esos que nada voces hacen la tercera voz, y es porque soy la mierda oficialista. Me cae bien que nunca repriman a los piqueteros ni a los bravos ruralistas. Por eso soy la mierda oficialista. Me convenzo cuando salen de gira a decir mentiras los caros economistas. Soy la mierda oficialista. Qué raro Clarín y su periodismo es independiente y todos opinan lo mismo. Soy la mierda oficialista. Prefiero a Néstor con sus ojos desviados que el ojo del amo engordando el ganado. Soy la mierda oficialista. Soy una basura y mi mejor defensa que puede basurarme toda la prensa. Soy la mierda oficialista. Yo soy la mierda oficialista. Vamos al aire, pues. Iniciemos de esta manera, ojo con los medios. Una nueva semana de nuestro querido espacio por Ilavia Yala. Hay que decirlo, en uno de los días a mí, en lo personal, desde que uno acompaña desde